Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Beltrán, soy médico veterinario, doctor en ciencias veterinarias y trabajo en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, específicamente en INIA Remuego, que está en el sur de Chile, en Osorno. La clase hoy día se titula Emisiones de gases de efecto invernadero, estrategias de mitigación y balance de carbono como parte del Diplomado de Ganadería Sostenible. En esta diapositiva les dejo mi currículum. Como les mencionaba previamente, soy médico veterinario, tengo un doctorado en ciencias veterinarias, trabajo como investigador en ganadería y cambio climático en el INIA. Actualmente coordino el sector agricultura del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y además soy el presidente de la Sociedad Chilena de Producción Animal, SOCHIPA. Durante hoy día, la clase de hoy día hablaremos de tres tópicos. Primero, generalidades sobre emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático. Después pasaremos a ver cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile a través de nuestro inventario. Finalmente, hablaremos de algunas estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero en la ganadería. Como primero, generalidad de gases de efecto invernadero. Lo primero que es importante mencionar es que los gases de efecto invernadero o el efecto invernadero es algo natural. Sin estos gases de efecto invernadero, la temperatura de la Tierra estaría bajo el punto de congelación, o sea que nuestra Tierra estaría totalmente congelada. Por lo tanto, los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera nos permiten vivir con las condiciones que actualmente tenemos. Y si vemos la composición de la atmósfera, principalmente está el nitrógeno y oxígeno. Y en este bajo porcentaje donde dice otro, es donde están los gases de efecto invernadero, donde está el vapor de agua, el CO2, el metano, el ozono y otros gases como el óxido nitroso. ¿Cuál es el problema? Es que debido al aumento de la actividad humana, su desarrollo industrial, ha aumentado esta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y con ello se ha llevado a los cambios que nosotros estamos viendo ahora en el clima como aumento de la temperatura, ya que al aumentar estos gases de efecto invernadero se genera un efecto más lupa y además impide que los gases, que la radiación que debería salir normalmente de la Tierra, sea expulsada una vez que cumple su ciclo al interior, sino que esta se está manteniendo y está generando un aumento sostenido de la temperatura. En este gráfico vemos el impacto que tienen los gases de efecto invernadero en torno al aumento de la temperatura media global de la Tierra, desde el año 1850 al 2020. Se fijan, el aumento de la temperatura va de 0 a un rango de 2,5, aunque estamos por acá. Si se fijan, no es un aumento tan grande de temperatura, pero ahí vamos a ver que tiene un impacto bien importante. Los gases iban bastante estables hasta aproximadamente el año 1990, donde empezamos a ver un aumento sostenido de la temperatura, llegando incluso a un valor de más 1,1 grados Celsius entre el año 2011 y 2020 en relación al periodo anterior, que es el periodo preindustrial. O sea, ya estamos viendo que hay un aumento de la temperatura. ¿Y cuáles son las principales causas del aumento de esto? Acá están los colores. En rojito vemos que gran parte del aumento de la temperatura de la Tierra se debe a emisiones de gases de efecto invernadero, pero de origen humano. También hay emisiones de gases de efecto invernadero de causas naturales, como la erupción de volcanes, pero si se fijan, el impacto que tiene sobre el aumento de la temperatura de la Tierra es muy bajo. También podemos ver que el humano, a través de los aerosoles o a través principalmente de los aire acondicionados, también genera una reducción de la temperatura de la Tierra. Si combinamos esto, causas humanas, que serían las emisiones, más los aerosoles, más las causas naturales, podemos ver acá un valor combinado de aumento de la temperatura, que es la que nos lleva aproximadamente a 1,1 grados Celsius. ¿Por qué este valor es importante? Porque según los expertos mundiales, se indica que si la temperatura de la Tierra aumenta sobre 1,5 o 2 grados Celsius versus el periodo preindustrial, las consecuencias que van a haber ambientalmente van a ser irreversibles. ¿Y cuál es la principal causa, por lo tanto? Los humanos, los gases de efecto invernadero de origen humano. Y estos son los impactos que nosotros sabemos que van a ocurrir con el cambio climático. Va a haber un aumento de la temperatura, van a haber aumento de las precipitaciones y puede haber eventualmente aumento en los niveles del mar. Y esto va a llevar a diferentes consecuencias en la salud de los humanos y de los animales, en la agricultura, en los bosques, en los recursos hídricos, en las áreas costeras, especies y áreas naturales, suministro energético, entre otros. ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces, o qué hacen los países para combatir el cambio climático? Para eso, hace mucho tiempo se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es un tratado internacional en todos los países, donde
se dieron cuenta que son los gases de efecto invernadero los que están generando el aumento de la temperatura. Por lo tanto, a través de este tratado internacional, los países que forman parte de él se comprometieron a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero. Y además, el año 2015 se firma el Acuerdo de París, donde además de que es importante estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero y reportarlas, se asume el compromiso de que ya no basta solo con estabilizarlas, sino que tenemos que lograr reducir los gases de efecto invernadero a un punto tal que la temperatura global de la Tierra no supere el 1,5 grados Celsius. Por eso era importante ese valor que les mostraba en el gráfico anterior. ¿Y qué es lo que están haciendo los países que firmaron el Acuerdo de París, de los cuales Chile también es parte de esta? Se comprometieron a presentar y actualizar periódicamente sus contribuciones determinadas a nivel nacional, que son las NDC. Y las NDC son los planes de mitigación y adaptación al cambio climático que se comprometen los países para poder reducir los gases de efecto invernadero y poder limitar el aumento de la temperatura en la Tierra. Y en términos de capacidades que tenemos para combatir el cambio climático, hay dos conceptos muy claros: la adaptación al cambio climático y la mitigación. La adaptación son los esfuerzos que hace la sociedad humana o los ecosistemas para prepararse al cambio climático. Y la mitigación son los esfuerzos encaminados a reducir las emisiones. Por lo tanto, uno, en la adaptación nos preparamos al cambio climático y la mitigación lo enfrentamos mediante una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y acá en la mitigación, no vamos a hablar de adaptación ya que esta clase está asociada a la mitigación, tenemos varias formas de lograrlo. Una de ellas es reducir las actividades que generan gases de efecto invernadero. Por ejemplo, Chile se comprometió en el corto plazo, en el mediano plazo a eliminar las termoeléctricas por el consumo de carbón. Es una fuente muy grande de emisiones de gases de efecto invernadero. Almacenar de forma segura los gases de efecto invernadero, por ejemplo, a través de biodigestores y mantener o fortalecer los bosques, ya que estos son un sumidero de carbón. Y aquí es donde surge el concepto de carbono neutralidad como una estrategia de mitigación al cambio climático. En esta clase no vamos a hablar de carbono neutralidad o de balance de carbono, eso lo van a ver con el doctor Francisco Salazar en otra clase. ¿Y cómo son los gases, las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial? Esto va a un gráfico del año 1970 al 2022 y podemos ver que hay distintos colores y cada uno de estos colores representa un sector productivo a lo largo del planeta. Nosotros estamos acá en el color verde, que es la agricultura. Si se fijan, no ocupamos un valor grande dentro de todas las emisiones de gas de efecto invernadero del país. Entonces, el primer emisor de gas de efecto invernadero a nivel mundial, es importante tenerlo claro, que es el sector energía. Pero en segundo lugar está la agricultura. Y se habla que aproximadamente entre un 12 y un 25% de las emisiones mundiales provienen de la agricultura. Y de ese 12 a 25%, aproximadamente el 50% proviene de la ganadería. ¿Qué ocurre a nivel regional? Aquí están las emisiones para distintos países. ¿Y qué es lo que me interesa que ustedes puedan ver de esto? Está Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú. Aquí hay una flechita de color rojo. Y eso es para mostrar la cantidad de gases que emiten los países. Si fijan, Chile está cerca de las 150 megatoneladas de CO2 equivalente, Brasil 1500, o sea, ya que estamos viendo que es un país que emite mucho más en comparación a Chile, Uruguay solo 50, Argentina 400, Bolivia 60 y Perú 120. Entonces esto ya nos está indicando cuál es el aporte relativo que tiene cada uno de los países en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en color verde está la agricultura. Entonces aquí también podemos ver que la agricultura no es igual su impacto a lo largo de los países. Chile no es un país agrícola, es más bien un país basado en la energía, por lo tanto el sector energía es el que emite más. La agricultura es el segundo lugar, pero muy baja, versus Brasil, donde la agricultura es muy importante, Uruguay muy importante, en Argentina igual tiene un valor relativamente alto y así sucesivamente. Por lo tanto, cosa importante de destacar acá, que cada país aporta de manera distinta al calentamiento global y la relevancia de la agricultura a estas emisiones de gases de efecto invernadero varía según el país y según su actividad económica. Por lo tanto, un resumen de esta primera parte es que el efecto invernadero es algo natural y necesario para que la vida se pueda desarrollar en la Tierra. El problema es que, producto del desarrollo humano, ha habido un aumento sostenido de la concentración de gases, de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera que llevan a un aumento de la temperatura y con ello los impactos del calentamiento global. La agricultura a nivel mundial es la segunda fuente de emisión de gases de efecto invernadero, primero la energía. Sin embargo, el aporte a nivel nacional de si es un valor alto o bajo depende de cada país y de desarrollo económico.
Y podemos ver también que el cambio climático impacta la calidad de vida no solo de nosotros como humanos, sino también de todos los ecosistemas naturales. En esta segunda parte vamos a ver las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. Y para ello los países utilizan los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, que por definición es la contabilización de todas las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero de distintas fuentes y distintos sectores y sumideros en un país para un periodo de tiempo determinado. Y ese periodo de tiempo determinado es un año calendario. ¿Y para qué son importantes estos inventarios? Primero, porque nos permite saber cuál es nuestra línea base de emisiones, nos permite ver cuál es la tendencia de las emisiones y de las categorías, si es que, si es que Chile va aumentando, va bajando sus emisiones o se está estabilizando. Y de esta manera, al saber cuáles son las principales fuentes de emisión del país, podemos centrar las estrategias de mitigación en aquellas de mayor impacto. Esta es nuestra estructura nacional del inventario. Esto está a cargo del Ministerio, hay un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, está el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Energía, Hacienda, pero el que está a cargo de levantar el inventario, de coordinarlo, los reportes, es el Ministerio de Medio Ambiente, que está también, ellos también están a cargo de esta coordinación técnica, pero los sectores que se reportan están a cargo de distintas instituciones. Por ejemplo, Energía está a cargo del Ministerio de Energía, el sector industrial, que es abrevia IPU, del Ministerio de Medio Ambiente. Acá en Agricultura estamos nosotros como INI a cargo de su levantamiento. El sector forestal está a cargo del Instituto Forestal. Entonces podemos ver que tanto INIA como Infor son parte del Ministerio de Agricultura, así que es el Ministerio de Agricultura el que determina las emisiones tanto de la agricultura como de los bosques. Y el sector residuos está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Y este es nuestro equipo de trabajo. Actualmente estoy coordinando el inventario. También está Francisco Salazar, que es un investigador de INEA, que van a tener una clase con él. Sara V, y también tenemos dos asesores externos, Mónica Guala y Paulo Cornejo. En términos metodológicos, los inventarios tienen una Biblia donde están todas las ecuaciones que nos permiten calcular las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que nos permite tener una guía para que todos los países la estimen de igual manera, cosa que el inventario de Chile sea comparable al inventario de Argentina, de Uruguay, de Nueva Zelanda, de Australia, de todos los países. Y eso están son las guías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC por su sigla en inglés. Está en la directriz de 2006 y el año 2019 apareció un refinamiento de esta donde están las ecuaciones y los factores de emisión actualizados. Ahí está el link por si quieren revisarlo. Este es nuestro último inventario, nuestro documento oficial, fue publicado en diciembre del 2024 y abarca la serie de tiempo del año 1990 al 2022 y están las emisiones de todo el territorio nacional. Nosotros como países en desarrollo no estamos obligados a reportar nuestro inventario anualmente como los países desarrollados, sino que lo tenemos que actualizar cada 2 años. Y este documento es el que nos permite dar cumplimiento a los compromisos internacionales, como con el acuerdo a través de la convención, como el acuerdo que tenemos con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático en términos de adaptación y mitigación a este. Y aquí está el link por si lo quieren descargar nuestro inventario y ver qué es lo que ocurre con los otros sectores. Los inventarios de gases de efecto invernadero calculan todos los gases que se emiten a nivel mundial y de los distintos sectores productivos. Está el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Todos estos gases se transforman en una unidad común que es el CO2 equivalente y nos permite saber cuáles son las emisiones de carbono o CO2 equivalente para el sector energía, proceso industrial y uso de productos, que es el sector IPU, agricultura, residuos y uso de la tierra, campo de uso de la tierra y silvicultura, que es el sector UTCUT. Ahora, ¿por qué hablamos de CO2 equivalente o emisiones de carbono si es que también tenemos emisiones de nitrógeno como el óxido nitroso? Eso porque todos los llevamos a una unidad común. Y esto se basa en el poder de calentamiento global de cada uno de estos gases. Y para eso se utiliza como estándar el dióxido de carbono, el cual se considera que tiene un poder de calentamiento global de 1 en un horizonte de tiempo de 100 años. El metano tiene un poder de calentamiento global de 28, el óxido nitroso de 265 y los perfluorocarbonos, por ejemplo, de 6630. Eso quiere decir que un kilogramo de CO2 representa un kilogramo de CO2 equivalente, un kilogramo de metano representa 28 kilogramos de CO2 equivalente, un kilogramo de óxido nitroso representa 265 kilogramos de CO2 equivalente y un kilogramo del perfluorocarbono equivale a 6630 kilogramos de CO2 equivalente. Eso quiere decir que el metano calienta la Tierra 28 veces más que el dióxido de carbono y el óxido nitroso calienta la Tierra 265 veces más que el CO2.
¿Cómo son nuestras emisiones en Chile? Estas son la distribución del año 1990 al 2022. Podemos ver de que nuestras emisiones han ido aumentando y hay un sector en color verde que es el que más destaca, que corresponde al sector energía. De hecho, este representa el 76% de nuestras emisiones. Y en segundo lugar, acá en el sector amarillo, en color amarillito, está la agricultura, que es el segundo lugar aportando el 8,3. Luego viene el sector residuo con 8 y luego procesos industriales con el 7,3. Entonces la agricultura es la segunda fuente de emisión, pero podemos ver, si bien decir segunda fuente de emisión suena como que es muy elevado, la diferencia con el sector energía podemos ver que es bastante amplia. Cuando ahora agregamos además el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra, silvicultura nos permite obtener un balance de carbono, que esto es realmente lo que Chile está reportando. Tenemos acá una línea en negrito que corresponde al balance. ¿Qué es lo que es el balance? Es la diferencia entre lo que el país emite con lo que es capaz de capturar. Chile, su bosque, tiene la capacidad de capturar carbono. Entonces, por ejemplo, si aquí estaba, Chile estaba emitiendo cerca de 70.000 y la capacidad de captura de carbono era de 60.000, podemos ver que nuestro balance de carbono para este año era cercano a 10.000 kilotoneladas de CO2 equivalente. Y cosa importante ver acá es que en algún momento nuestro país fue carbono neutral hasta aproximadamente el año 1998 aproximadamente, y de ahí en adelante tuvimos algunos unos vaivenes, pero luego se transformó Chile en un país emisor. Podemos ver también algo muy importante acá, que el año 2017 ocurrió algo muy importante. Podemos ver que el país no tuvo capturas de carbono y podemos ver también que nuestro balance de carbono se disparó. Como no tuvimos captura, de todo lo que no se capturó, obviamente quedó igual nuestras emisiones. ¿Qué ocurrió ese año? Fueron los grandes incendios forestales de nuestro país. Se quemaron hartas hectáreas, pero no se quemó todo nuestro bosque. De aquí podemos ver el impacto que tiene un incendio. La combustión de la madera logró emitir aún más de la capacidad de captura de carbono de todo el resto del bosque que no lo hizo. Por lo tanto, es muy importante la prevención de nuestros bosques para asegurar la conservación de estos reservorios de carbono que nos permiten mejorar nuestro balance a nivel nacional. A nivel regional, desde Arica hasta Magallanes, podemos ver de que en la X está el balance de carbono y los distintos colores representan distintos sectores. En el norte principalmente el sector energía, pero acá lo importante de ver es que desde un punto hacia el sur y de un punto hacia el norte hay regiones que capturan más de lo que emiten y hay regiones obviamente que emiten más de lo que capturan. Se habla aproximadamente que desde la Araucanía hacia el sur de Chile las regiones son carbono neutral. Eso quiere decir que la capacidad de captura del sector forestal es mucho más grande que las emisiones que están ocurriendo. Y eso se encuentra para la región de los ríos, los lagos, de Aysén y Magallanes. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero que se emiten en nuestro sector agricultura? Son tres. Antes mostré que habían varios gases de efecto invernadero, pero la agricultura solo está emitiendo tres, que corresponde a principalmente metano, 61%. En segundo lugar está el óxido nitroso con el 34%. Y en tercer lugar, que es el tercer gas, el CO2. ¿Y qué es lo que emite nuestro sector agricultura? Son todas estas fuentes. Se fijan, dice 3A, 3B, 3C, 3D, E, F, G, H. ¿Por qué les dejé esas letras? Porque son las formas, la nomenclatura internacional para reportar las emisiones de nuestro sector. Tenemos fermentación entérica, manejo del estiércol, emisiones por el cultivo del arroz, en suelo agrícola. Acá están, puse esta foto porque acá está la fertilización orgánica y sintética, la orina que queda en la pradera, los residuos agrícolas, eh, entre otros. La quema prescrita de sabanas, nosotros no tenemos y que esta no la cuantificamos. La quema de residuos agrícolas en el campo, principalmente de cereales y de podas, por ejemplo, de frutales. La aplicación de cal y la aplicación de urea. Y esta es la distribución de nuestras emisiones entre 1990 al 2022 para la agricultura. Y aquí está la distribución en porcentaje de cada una de las categorías. Si fijan, como lo mencioné anteriormente, son muchas. Pero podemos ver que hay colores que destacan mucho más. En azul está la fermentación entérica, que representa el 52% de nuestras emisiones del sector agricultura. En segundo lugar están los suelos agrícolas, que representa casi el 30%. Y en tercer lugar está la gestión del estiércol, que representa el 11%. O sea, tenemos más del 80% de nuestras emisiones, incluso más del 90% asociadas solo a tres categorías.
Y dentro de la fermentación entérica, que es la más importante en nuestro sector, que es el metano entérico, el 81% de las emisiones provienen de bovinos. Luego vienen los ovinos y ahí vienen otras categorías. Entonces, todo principalmente viene de bovinos tanto de leche como de carne, principalmente bovinos de carne. Desde la gestión de estiércol, la distribución es más homogénea entre las categorías. Principalmente tenemos entre un 35% los porcinos, después viene otro ganado y acá es principalmente aves de corral. Están las emisiones también indirectas y después vienen las emisiones asociadas a la producción bovina. Suelos agrícolas emite tanto emisiones directas de óxido nitroso y también tiene emisiones indirectas, que es una emisión indirecta principalmente por lixiviación de nitrógeno hacia napas subterráneas y también por volatilización de amoníaco. ¿Por qué indirecta? Porque tanto el nitrato que se lixivia como el amoníaco que se volatiliza dentro del ciclo vuelve a subir se vuelve a perder como gas y se puede volver a depositar en el suelo, lo cual lo lleva a generar un input de nitrógeno en el suelo, lo cual potencialmente después se puede perder como óxido nitroso. Pero las emisiones están obviamente más asociadas a emisiones directas con el 74% y un 26% de emisiones indirectas. Dentro de las emisiones directas, podemos ver de que hay varias subcategorías dentro de suelo agrícola. Tenemos, por ejemplo, la mineralización e inmovilización de nitrógeno. Tenemos la orina y las heces que quedan depositadas en la pradera por animales de pastoreo. La fertilización sintética, los citosoles, que son los suelos orgánicos, los residuos de cosecha y los fertilizantes orgánicos. La principal categoría acá es la fertilización nitrogenada sintética con el 47%. En segundo lugar están los residuos de cosecha con el 27%. Luego viene la orina y las heces que quedan en la pradera por animales a pastoreo. Y luego vienen los fertilizantes orgánicos. O sea, podemos ver que hay hay muchas categorías, pero hay tres o cuatro que son las de mayor relevancia, que es donde este tipo de los inventarios nos permiten ver dónde enfocar los esfuerzos de mitigación en aquellas de mayor impacto dentro de las categorías. Dentro de quema de residuos agrícolas, hay varias categorías: quema de residuos agrícolas asociados a cereales, legumbres, tubérculos y raíces, caña de azúcar, perdón, entre otros. Y aquí podemos ver que el 49% se asocia a cereales, perdón, y el 50% a otros. Y dentro de otros, en verdad, esto está asociado a la quema de podas de frutales. Ahora, cuando nosotros hablamos de las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos, o en qué enfocarlo va a depender del enfoque que nosotros tenemos. Acá está todo el ciclo completo de emisiones de gases de efecto invernadero para una producción bovina, en este caso como ejemplo de carne. Tenemos la producción primaria, tenemos los insumos como petróleo y electricidad para que funcione el sistema. Tenemos también la importación de alimentos y fertilizantes para poder alimentar los animales o producir forraje que va a alimentar al animal después. Y tenemos después que el producto sale del sistema, va a una planta lechera o a un matadero, va al supermercado y llega finalmente al consumidor. Entonces tenemos distintas maneras de ver las emisiones de gases de efecto invernadero. En un nivel tipo uno, en un scope uno, esta está asociada principalmente a las emisiones que ocurren dentro del predio, están todas las emisiones que mencioné anteriormente del inventario, y además tenemos las emisiones asociadas a las labores agrícolas que consumen, por ejemplo, perdón, petróleo para que funcione la maquinaria. En un scope tipo 2 ya consideramos también el uso de electricidad, perdón. Y en un scope tipo 3 tenemos acá los insumos que vamos a necesitar para que el sistema funcione. Entonces tenemos que considerar la huella de carbono del alimento que vamos a llevar al predio y la huella de carbono de los fertilizantes que necesitamos para que el sistema funcione. Y esto, hasta este punto, sin considerar la parte de la industria, se considera una huella de carbono de la cuna a la puerta. Y esto es un análisis de ciclo de vida parcial. Si ahora también queremos considerar las emisiones que ocurren posterior a que el producto sale del predio, también un scope tipo 3, pero aquí la huella de carbono ya se llama de la cuna, acá no era a la puerta, sino acá no debería decir a la puerta, sino que se debería decir de la cuna a la muerte, a la tumba del producto. Y eso es también como una metodología de ciclo de vida parcial. Pues en resumen, en Chile, la energía es el principal emisor de gases de efecto invernadero, con más del 70% de nuestras emisiones. La agricultura, segunda fuente de emisión, aporta el 8,3%.
del cual el 50% de estas emisiones agrícolas vienen asociadas a la ganadería. Y las principales fuentes de emisión de la agricultura en Chile son la fermentación entérica, los suelos agrícolas y la gestión del estiércol. En el tercer punto de esta presentación está la mitigación de gases de efecto invernadero. Vamos a hablar en términos generales y algunas cosas que nosotros estamos haciendo en INEA. Primero, Chile cuenta con un plan de mitigación sectorial para la agricultura. Hasta el año pasado está en anteproyectos, se fijan aquí dice enero del 2024, pero ya este pasó esa etapa, así que va a estar muy pronto en vigencia y si está en vigencia vamos a tener que aplicarlo. ¿Y esto por qué tenemos este plan sectorial? Esto está en marco del cumplimiento de la ley marco de cambio climático que tiene el país, que entró en vigencia el año 2022, que está asociada a adaptación y mitigación al cambio climático y su principal foco es que Chile sea un país carbono neutral al año 2050. ¿Cuáles son las estrategias de mitigación priorizadas en este plan de mitigación de agricultura? Son seis biodigestores y estas deben ser implementadas al año 2030. Perdón, aquí debería ser 2030. Está el uso de biodigestores para purines de cerdo. Mejora la eficiencia de uso de fertilizantes mediante la reducción en un 10% en su uso. El uso también de biodigestores para purines bovinos. Reducción de emisiones de metano entérico. Reducción de quema de residuos agrícolas. Y finalmente un arroz bajo en metano. A través de estas estrategias de mitigación, Chile generó curvas de abatimiento de costos marginales, que es cuánto cuesta implementar cada una de estas estrategias y qué permitió ver acá. Dentro de todas, hacia arriba tenemos estrategias que reducen, pero que tienen un costo, quiere decir que el productor necesita colocar fondos para poder implementarlas. Y bajo el cero son aquellas estrategias que el productor no incurre en un gasto, sino que más bien tiene un beneficio económico por la implementación. Dentro de esta estrategia, perdón, las quemas agrícolas son de las que tienen un impacto positivo, eso quiere decir que permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el productor va a ganar dinero, pero si se fijan, la amplitud de la barra el ancho de la barra es muy bajo. Acá está la reducción, eso quiere decir que tiene un impacto bajo como mitigación. La reducción en el uso de fertilizantes no implica un costo, de hecho el productor genera un retorno económico más grande y podemos ver que aquí ya la barra es mucho más ancha, o sea, esta ya es una estrategia buena para el país. Y todas las que vienen después implican costos. Por ejemplo, el uso de biodigestores porcinos implica un costo, si bien es la de mayor impacto, pero implica un gasto económico para el productor. Y así las otras también, los biodigestores en bovino, los aditivos reductores de metano y el arroz, un arroz bajo en metano, todas implican costos económicos para el productor para poder implementarlas. Entonces, considerando este plan de mitigación del sector agricultura, donde no tenemos potenciales mitigaciones de alto impacto, ¿dónde tenemos que centrar entonces nuestros esfuerzos de mitigación en la ganadería bovina? Y para eso sirve el inventario que nos permite detectar las principales fuentes de emisión. Entonces nos deberíamos centrar en fermentación entérica, también en la importación de alimentos. Voy a mostrar un estudio pronto de lo que hemos hecho que nos permitió detectar esta como una estrategia, una fuente importante de emisión. La orina y heces que queda en la pradera por animales de pastoreo y la fertilización nitrogenada. Y obviamente nunca tenemos que dejar de lado la captura de carbono por bosques y praderas. ¿Por qué es importante considerar la alimentación? Porque cuando en estudios de huella de carbono que hemos hecho en línea, hemos encontrado que cuando consideramos la importación de alimentos como la soya y también el concentrado, principalmente la soya, podemos ver que tiene un alto valor dentro de la distribución de las emisiones de un sistema lechero, tanto para el productor uno como el productor 2. Sigue siendo muy importante la fermentación entérica y la orina y la heces que quedan en la pradera, pero acá aparece, pueden ver muy fuerte la importación de alimentos. Por lo tanto, por eso es importante esa fuente de emisión. Cuando centramos nuestras estrategias de mitigación, es muy, pero muy importante tener claro que tenemos que partir de lo general a lo específico. Y con general me refiero a prácticas de manejo. Antes de incorporar un aditivo o un producto o lo que sea que nos reduzca específicamente un gas de efecto invernadero, tenemos que ver cómo está nuestro sistema. Tenemos que ver, por ejemplo,
si la dieta de nuestro animal está balanceada, si estamos aplicando una fertilización adecuada, si nuestros bosques y praderas están capturando carbono. Y una vez que tengamos esto bien y corregido, podemos ver qué prácticas de mitigación necesitamos implementar para llegar a una carbono neutralidad. Y aquí está lo de los alimentos. Podemos ver que la huella de carbono de la soya es súper elevada. Emite 4,27 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de alimento, en comparación, por ejemplo, con un concentrado comercial que es menor a 1. ¿Por qué la soya de Brasil tiene una alta huella de carbono? Porque está asociada a una deforestación para colocar este cultivo. Y la deforestación conlleva una alta emisión de carbono que está secuestrado en el suelo. Y aquí dice, pero hay varias alternativas. Estados Unidos plantea un producto sin deforestación con una huella de carbono baja, de Europa, o una soya certificada. Entonces tenemos opciones para poder reducirla. Y la arveja también tiene una huella de carbono bastante baja y hemos visto en algunos estudios que tenemos publicado en el 2024 que el reemplazo de la soya por arveja genera el mismo nivel productivo en los animales, pero el problema que tenemos es que la arveja tiene una baja disponibilidad. Por lo tanto, el origen de los alimentos que nosotros estemos utilizando en el sistema y el tipo es una forma de poder mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel predial. La captura de carbono es súper importante también. Hemos visto nosotros en estudios en periodo lechero y de carne que los bosques tienen un potencial de captura que va entre 5 y 25 toneladas de CO2 equivalente por hectárea en bosques manejados. Y las praderas, no tenemos estudios y el IPCC es bastante claro. Dice, si tu país, si el país en el que tú estás no cuenta con datos de experimentos que hayan demostrado que captura carbono, se habla de un balance cero. Sin embargo, la FAO en el año 2022 publicó un mapeo mundial de carbono en suelos, incluyendo Chile, y eso nos permitió llegar a un valor potencial de 1,37 toneladas de CO2 equivalente por hectárea de pradera al año. O sea, hay potencial tanto por bosque como por pradera. Sin embargo, en esta área nos faltan estudios. El metano entérico hay muchas formas de mitigarlo, está a través del manejo de la dieta, adición de sustratos grasos, aditivos, taninos, todas estas tienen capacidades antimetanogénicas. Ahí se las dejo para que ustedes las puedan revisar. Ahora vamos a revisar algunas que hemos nosotros evaluado acá. La digestibilidad es súper importante. ¿Por qué? Porque el metano es una ineficiencia energética. De todo el total de energía que consume el animal, se pierde un porcentaje de ese como metano. Por lo tanto, un alimento a ser más digestible es más utilizado por lo animal. Hay menos digestibilidad, el alimento es menos utilizado, por lo tanto, emite más también. Y hemos visto, por ejemplo, en estos modelamientos que nosotros hemos hecho, que pasar de una digestibilidad baja, un 60, un 70, un 80, un 90%, esto es bien poco probable, pero a un 80%, vamos a ir viendo cómo las emisiones a nivel predial para un sistema lechero se reducen en un 30%, por ejemplo, pasar de 60 a un 80%. En sistemas de carne, como una engorda, también podemos ver de que ir aumentando la digestibilidad del sistema va reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es importante considerar para mejorar la digestibilidad el manejo del pastoreo, no pastorear praderas con ya más lignificadas, un estado fenológico más avanzado, sino por lo tanto es muy importante manejar adecuadamente la pradera, una buena conservación de forraje que no esté maduro, cosa que el animal cuando lo consuma esté consumiendo un alimento balanceado, y obviamente la formulación de la dieta. Y ahí es muy importante el nutricionista del sistema. Hemos visto el uso de algas como una estrategia de mitigación, tanto el uso de algas pardas como de algas rojas. Las algas pardas tienen compuestos secundarios que reducen el metano a nivel ruminal y a nivel in vitro, tanto a nivel internacional como nacional, hemos visto una reducción del metano. A nivel in vivo, a nivel internacional se ha visto una reducción con Ascophyllum nodosum del 14% y un estudio que nosotros ejecutamos en 2023 no encontramos ningún efecto. Estamos pronto también a publicar ese estudio. Algas rojas, principalmente Asparagopsis taxiforme y Asparagopsis armata, esta es la niña bonita de las algas. Se ha visto una reducción del 99% a nivel in vitro, nosotros también lo vimos acá en Chile, y a nivel in vivo de un 35%, una capacidad de mitigación bastante elevada. En in vivo no tenemos resultados. Ahora en noviembre vamos a partir un ensayo en línea donde vamos, de lo que encontramos en vivo ahora lo vamos a replicar a nivel in vitro, perdón, lo vamos a replicar a nivel in vivo. Y este es el impacto que podría tener. Mira, por ejemplo, incorporar algas pardas solo en la categoría vacas lecheras nos implica una reducción del 7% y con las algas rojas, perdón, de un 17%.
Y esto es relevante, porque si se fijan, a nivel in vivo para vaca lechera tenemos una reducción del 14%, pero cuando lo llevamos a nivel del predio es solo de un 7%. Lo mismo con la alga roja, un 35%, pero cuando hago una huella de carbono todo el sistema me equivale solo al 17%. ¿Por qué? Porque estos estudios consideran solo una categoría dentro de un sistema lechero, donde tenemos la vaca lechera, tenemos la vaquilla y tenemos la ternera. Por lo tanto, perdón. Es súper importante, primero mencionar que las algas rojas tienen un mayor impacto de mitigación que las algas pardas. Y lo otro importante es que tenemos que considerar estrategias que a nivel in vivo tengan un alto potencial, ya que generalmente el impacto a nivel individual en un estudio se traduce en la mitad a nivel de huella de carbono del sistema. ¿Cuál es el problema con estas algas rojas principalmente? Tienen baja disponibilidad y por lo tanto, como tienen baja disponibilidad, su costo de producción y posteriormente su costo de alimentación para el productor es elevado. Que nosotros hemos visto en Chile también, lo hemos utilizado como estrategia integrada de mitigación de metano y de óxido nitroso. Hemos hecho estudios con algas rojas, con Asparagopsis, que tiene bromoformo, que es el compuesto que reduce el metano. Y tenemos estudios también con algas pardas, que producto de los fluorotaninos, tienen la capacidad no solo de reducir el metano, sino que también de reducir el óxido nitroso, ya que reduce el amoníaco ruminal, que es un precursor del nitrógeno urinario. ¿Qué hemos visto? Hemos hecho estudio acá, esto es una foto en Corral, trabajamos con productores locales de la zona. Esto no estamos destruyendo bosques naturales, sino que estas son concesiones donde acá que hay un tubo, hay un buzo cortando en el fondo del mar el alga, aproximadamente a 30 centímetros, el alga sube y arriba en el bote él lo está subiendo. ¿De qué permite hacer eso? Que en un mes más esa alga, como no la sacaron de raíz, va a volver a crecer y así tienen un sistema sustentable en el tiempo. Hicimos estudios de fermentación ruminal in vitro, donde en el laboratorio simulamos el rumen para ver distintos tratamientos. Luego hablamos con los animales y también recolectamos orinas y heces para medir si es que habían efectos sobre las emisiones de amoníaco y de óxido nitroso. A nivel in vitro, hubo una reducción del metano, hubo una reducción del amoníaco ruminal, que es el precursor del óxido nitroso en la orina y las heces, pero a nivel in vivo no tuvimos efecto en metano, no tuvimos efecto en el amoníaco y solo encontramos una tendencia a una reducción en el óxido nitroso en la orina y una reducción en el amoníaco en orinas, en las heces, perdón, de óxido nitroso y de una reducción de amoníaco en la orina. ¿Tiene un efecto? Sí, pero es muy bajo y el costo de esta alga es muy elevado, por lo tanto no se puede considerar como una buena estrategia. Sin embargo, en términos de capacidad antioxidante, estos fluorotaninos que tienen las algas pardas tienen capacidad antioxidante y encontramos que la capacidad antioxidante del animal, podemos ver que 0,1% de inclusión del alga, 1,5 y 3, podemos ver que la capacidad antioxidante del animal aumentó al incorporar estas algas. También estamos hablando de otra alga, Asparagopsis armata, que se está produciendo, una alga invasora que se produce en el norte de Chile, y nuestro objetivo es trasladarla hacia el sur, donde estamos nosotros, para evaluarla junto con el guiro flotador. ¿Qué vemos? Aquí hay muchos datos, pero lo importante de considerar acá es que logramos reducir el 99% del metano in vitro a una dosis muy baja de inclusión, que era del 1%. No inhibió los microorganismos metanogénicos y el problema que tenemos es que, como es invasora y está en condiciones naturales, se produce poco. Por lo tanto, poder encontrarla y poder recolectarla es de alto costo. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Ahora nosotros vamos a hacer un estudio con animales y después viene toda la etapa del desarrollo comercial para ver si es que este tiene el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El aditivo 3-NOP en Chile ya está validado su utilización. Es un producto químico que inhibe la actividad enzimática de la conversión de cuando los microorganismos metanogénicos en su etapa final producen metano. A nivel mundial se ha visto impacto de reducción en bovinos de leche y de carne entre un 17 y un 36% en bovinos de leche. Camila Muñoz el año pasado hizo un estudio y no encontró ningún impacto. O sea, en nuestros sistemas pastoriles el 3-NOP no funciona bien. De hecho, está principalmente recomendado para sistemas estabulados. Y el problema que tiene es que es de alto costo y generalmente ha sido evaluado en bovinos de leche o en animales adultos. O sea, cuando lo evaluamos nuevamente, si tuviéramos el impacto en vacas lecheras del 30 y tantos por ciento, solo tendríamos una reducción del 16 a nivel predial
Y en sistemas de engorda, como se ha visto un 17%, podemos ver que puede llegar incluso a una reducción del 11%. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hacer? Estudio en otras categorías, ver cómo podemos hacerlo, el efecto de reducción en sistemas pastoriles y quién puede bonificar esto, porque tiene un alto costo para el productor y no tienen impacto productivo. Los taninos son otra fuente de mitigación de gases de efecto invernadero. Se ha visto una reducción entre un 18, un 13 e incluso un metaanálisis del 40%. Si consideramos estos valores para ovinos de leche, podemos ver que el uso de taninos puede reducir en un 10% la emisión de un sistema de producción bovina de leche y en engorda de un 8% a nivel predial. Nosotros como taninos hicimos un estudio, un proyecto FONDEF, donde utilizamos el orujo de uva. El vino sabemos que tiene hartas cantidades de taninos y ese tanino viene de la uva, que una vez que se saca el líquido, el jugo de la uva, una gran cantidad de estos taninos quedan retenidos en el orujo, que es el residuo, que es la fotito que está acá. ¿Cuál es el problema? Que para la industria del vino este es un residuo orgánico que no, que tienen que disponer de un lugar para almacenarlo. Generalmente estas empresas están pagando para su retiro, por lo tanto es un problema ambiental para ellos y un problema obviamente económico. Y por otro lado tenemos la industria de la carne que busca reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y además este tiene una calidad nutritiva moderada a baja que nos permitiría incorporar al mercado un alimento con una moderada calidad nutritiva que nos permitiría reemplazar forrajes e incluso forrajes conservados en aquellos periodos donde se vuelve más crítico. Acá hay muchos valores nuevamente, probamos orujo de uva dulce y fermentado y que encontramos que hubo una mitigación del metano entre un 7 y un 24%. A dosis más alta llegamos a valores del 24%, pero eso nos redujo el gas, que es malísimo. A menos gas quiere decir que es menos fermentable, por lo tanto que la vaca va a producir menos posteriormente. Y redujo la digestibilidad, lo cual es malo. Entonces el rango de dosis potencial va aproximadamente entre un 10 a un 20%. Dosis más altas no se recomiendan, ¿por qué? Porque tiene baja cantidad de energía metabolizable y tiene un valor moderado de proteína cruda que va entre el 11 al 14%. Hicimos un estudio, lo acabamos de terminar ahora en agosto, con vaquillas de carne, estaban recién destetadas. Usamos una dieta donde tenía el orujo de uva, que es el de color oscuro, maíz roleado, ensilaje pradera y pradera como soylent. ¿Qué encontramos? Que cuando lo dimos al 10%, la ganancia de peso de vivo fue similar al control. Pero cuando lo dimos un 20%, aun cuando las dietas eran isoenergéticas e isoproteicas, la ganancia de peso fue mucho más baja. ¿Qué ventaja tiene esto? Que al 10% versus la dieta de control, la dieta es más barata. Por lo tanto, tuvimos misma ganancia de peso a un menor costo. Y que vimos también que la concentración de nitrógeno en la orina fue más baja. En términos, esto todavía no le muestro estadística, pero tenemos algunos resultados preliminares. Tenemos casi un 12% versus un 9 y un 9%. O sea, tuvimos una reducción en la concentración de nitrógeno en la orina, lo cual nos podría llevar a una reducción en las emisiones de óxido nitroso. Eso todavía está por verse. En términos del óxido nitroso, cuando nosotros aplicamos un fertilizante, un purín, o cae la orina o cae la heces a la pradera, este es el ciclo normal que va a entrar, si es una fuente rica en urea, como los fertilizantes nitrogenados, el purín es una mancha, todo ese nitrógeno que entra va a entrar al ciclo del nitrógeno, donde se va a convertir en amonio por el proceso de amonificación, y dentro de este proceso de conversión en amonio se volatiliza el amoníaco, que no es un gas de efecto invernadero, pero es contaminante. Después, el amonio, que no se perdió de esta vía, sigue su ciclo normal, se transforma en nitrato por la nitrificación y este es el que se puede mover a través de la napa subterránea, a través del proceso de lixiviación y contaminar napas subterráneas. Lo que no se pierde como nitrato en condición anaeróbica entra al proceso de desnitrificación completa para producir nitrógeno atmosférico. O sea, estamos viendo que esto es un ciclo natural hasta producir nitrógeno atmosférico que obviamente se deposita después arriba. Y dentro de el proceso de oxidación del nitrato, hay un producto intermedio que es el óxido nitroso. Entonces, el óxido nitroso no es un producto final, es parte del ciclo normal de desnitrificación del nitrato hasta producir nitrógeno atmosférico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es lograr reducir la excreción de nitrógeno del ambiente. ¿Y por qué es importante reducirla? Porque del 100% de lo que el animal consume, esto es un ejemplo con una vaca lechera, aproximadamente solo entre el 20 al 30% de este nitrógeno queda retenido en la leche. En bovinos de carne más bajos, como el 18%.
Todo el resto se excreta al ambiente, entre el 60 y el 70%. Gran parte se va en la orina y gran parte se va en las heces. Y ese nitrógeno que llega al ambiente, un 2% se puede perder como óxido nitroso, un 13% como amoníaco, un 67% que hay inmovilizado en el suelo y también absorbido por la planta y el resto se lixidia. O sea, tenemos problemas ambientales. Ok, hay un porcentaje de nitrógeno que la planta lo retiene, pero también gran parte está siendo perdido al medio ambiente a través de gases de efecto invernadero o un gas como el amoníaco que contamina también o está siendo contaminante en aguas subterráneas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder reducir esta excreción de nitrógeno? Primero, balancear el aporte de energía en la dieta. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el consumo de nitrógeno, lo único que yo voy a lograr es un aumento en la excreción de nitrógeno al ambiente. La cantidad de nitrógeno que está quedando retenida en leche, si bien aumenta, pero es muy baja. Casi todo el nitrógeno que consume en exceso el animal se va al ambiente. Y se ha visto que al aumento de nitrógeno, del porcentaje de nitrógeno en la dieta de proteína cruda de un 15, 18, 18, 20, 22, 25%, lo único que hago es aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero tanto en leche como en carne. Por lo tanto, que aquí es importante, manejo el pastoreo, un buen balance de energía-proteína de la pradera y la suplementación en el caso de sistemas pastoriles con alimentos que tengan más energía que proteína. También puedo cambiar la vía de excreción del nitrógeno, ya que el nitrógeno urinario es más contaminante porque es más digestible, es más rico en urea, versus el nitrógeno en las heces que el nitrógeno orgánico, que es de la fracción no digerible de la dieta. Y se habla de que el nitrógeno urinario emite hasta 5 veces más óxido nitroso que el nitrógeno en las heces. Por lo tanto, yo puedo tener el mismo consumo de nitrógeno, pero si cambio su vía de excreción, lo puedo hacer menos contaminante. Y para eso están los taninos condensados o taninos hidrosolubles, tanto en forrajeras como en otras fuentes. En forrajeras tenemos la especie lotera, el siete venas y otros tenemos el orujo de uva que vimos anteriormente y las algas pardas que también les mencioné previamente. Este es un estudio donde estamos evaluando también el uso de subproductos agrícolas que sean ricos en estos compuestos fenólicos o taninos condensados. No le pusimos nombre porque está en un estudio, en un screening. Vamos a ver que uno de nuestros residuos, al 15% de incorporación en la dieta, nos redujo el metano, pero también nos redujo en una alta cantidad el amoníaco ruminal. Y eso es súper bueno, porque si tengo menos nitrógeno amoniacal, voy a tener menos nitrógeno en orina, voy a tener más nitrógeno en heces, por lo tanto, al tener una reducción en nitrógeno en la orina, puedo reducir las emisiones de óxido nitroso desde las excretas. En fertilización nitrogenada, para reducir el óxido nitroso, están los inhibidores químicos, el encalado, la composición botánica de las praderas, entre otros como el biocarbon, el manejo del pastoreo, el sistema de labranza, incorporación de rastrojos, etc. Aquí se ha visto que el uso de fertilizantes con inhibidores, biocarbon, tienen distintos potenciales de reducción o incluso efectos positivos de emisiones de gases de efecto invernadero. Con inhibidores, en fertilizantes, tenemos un impacto entre reducción entre un 7 y un 22 y en purines de un 23%. Este es un fertilizante sintético, este sería un fertilizante orgánico. ¿Y qué se ve? Que tenemos reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero el impacto es súper bajo, es menor al 1%. ¿Y por qué es tan bajo? Porque en los estudios que nosotros hemos visto, en los fertilizantes sintéticos y principalmente los fertilizantes orgánicos, el impacto que tiene a nivel predial es bastante bajo. Para finalizar, entonces, como conclusiones, actualmente no existen estrategias de mitigación de metano entérico que tengan un alto impacto. Por lo tanto, por eso nosotros seguimos trabajando en la investigación para poder reducirla. Sin embargo, las algas, principalmente algas rojas como Asparagopsis y especies ricas en taninos, tienen un alto potencial. Los bosques tienen el potencial de compensar una fracción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no todas. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo esfuerzos que nos permitan mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel predial. Y es importante que al momento que nosotros seleccionemos estrategias de mitigación, primero partamos de lo general. ¿Cómo está nuestro manejo? ¿Cómo está nuestro balance energía-proteína de la dieta? ¿Estamos aplicando fertilizantes lo suficiente o estamos aplicando una fertilización en exceso? ¿Nuestros bosques y praderas están capturando carbono? Sí, no. Y una vez que tengamos esas correcciones, vemos cómo está nuestro balance de carbono a nivel predial y posterior a eso, porque recién incluimos la incorporación de estrategias de mitigación que tengan mecanismos específicos de acción sobre uno u otro gas de efecto invernadero. Muchísimas gracias, espero le haya servido esta clase
Este es mi correo, si tienen alguna duda, es ignacio.beltrán@inia.cl y esta es la página donde pueden encontrar las investigaciones que estamos realizando. Muchas gracias, que tengan un excelente día.